Atención México. Los altos mandos del gobierno de los Estados Unidos acaban de recibir la orden obligatoria de empacar sus maletas y viajar a territorio mexicano bajo las condiciones estrictas y absolutas dictadas desde Palacio Nacional. Esta humillación diplomática para la Casa Blanca ocurre apenas unas horas después de que Donald Trump levantara el teléfono rojo en estado de emergencia, asfixiado por la decisión fulminante de México de clausurar las operaciones de la DEA en Michoacán y cortarles el acceso a la zona cero. Lo que están a punto de conocer revela el chantaje fallido más agresivo que el Departamento de Justicia intentó ejecutar contra la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo esa trampa terminó arrodillando al imperio. ¿Qué información clasificada encontró exactamente Omar García Harfuch en las bitácoras secretas para expulsar de golpe a los agentes extranjeros? ¿Por qué los medios norteamericanos detonaron reportes desesperados sobre Sinaloa justo en la víspera de esta confrontación? ¿Hasta qué límite estaba dispuesta a presionar la inteligencia estadounidense para recuperar el poder que acababan de perder? La tensión acumulada en las últimas 72 horas rompió cualquier precedente diplomático. La prensa tradicional intentó vender esa conversación telefónica como un simple intercambio amistoso entre mandatarios. Ocultaron la verdadera guerra de nervios que se libraba en las sombras. El chantaje desde el norte incluía amenazas veladas, filtraciones planificadas y un intento brutal de acorralar al nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Querían forzar una cesión de soberanía. Exigían recuperar sus privilegios operativos. El gobierno mexicano mantuvo un silencio táctico durante la mañana mientras preparaba el contragolpe perfecto. Lo que van a descubrir en los próximos minutos destroza la narrativa oficial y expone las tácticas más sucias de un poder hegemónico que calculó mal su fuerza. Lo que acabas de escuchar en la apertura es solo la superficie de una operación encubierta que se desmoronó en tiempo real. El 15 de mayo de 2026, pasadas las 10 de la mañana, las líneas encriptadas del despacho presidencial en Ciudad de México comenzaron a registrar una actividad inusual. La operadora directa de Washington exigía enlazar al presidente estadounidense de forma inmediata. Esa urgencia desde el norte tenía un origen claro y devastador. Semanas antes, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch ejecutó una purga silenciosa pero implacable. Las oficinas de enlace en Michoacán amanecieron con los accesos bloqueados para el personal de la DEA. Los agentes extranjeros perdieron sus credenciales de acceso a las bases de datos de inteligencia mexicana. Sus informantes quedaron incomunicados. La orden fue tajante y cortó de tajo el flujo de información confidencial hacia Virginia. El Departamento de Justicia estadounidense respondió con la táctica clásica del manual imperial. Filtraron a la prensa conservadora supuestos expedientes secretos acusando de narcopolítica a los gobernantes en Sinaloa. Buscaban desatar el pánico financiero y la condena internacional. Querían arrinconar a la presidenta Sheinbaum bajo la amenaza de convertir al país en un paria ante los mercados globales. La jugada parecía perfecta. Washington calculó mal. La filtración de esos supuestos expedientes buscaba ablandar la resistencia mexicana justo antes de la llamada de Trump. La estrategia dictaba que la presidenta tomaría el teléfono a la defensiva. La historia reciente demuestra que líderes de todo el hemisferio ceden ante este tipo de asfixia mediática y judicial. La presión combinaba advertencias de aranceles punitivos con la amenaza de designaciones terroristas unilaterales. Todo el aparato del Estado norteamericano se alineó para aplastar la autonomía del sur. ¿Recuerdan cuando les pregunté qué información clasificada encontró Harfuch para cerrarles la puerta en la cara? La respuesta es más oscura de lo que pensaban. Los archivos revelaron que las agencias norteamericanas utilizaban esa presencia operativa para armar expedientes políticos contra funcionarios mexicanos incómodos, operando completamente fuera de la ley. El mecanismo de extorsión funcionó durante décadas bajo la complacencia de administraciones anteriores. Los agentes foráneos operaban sin supervisión real. Transitaban por el territorio nacional recolectando información que luego empaquetaban y filtraban estratégicamente a medios afines cuando necesitaban presionar por cambios legislativos o concesiones económicas.
La soberanía representaba una ilusión mantenida en los discursos oficiales. El operativo en Michoacán rompió ese espejismo. Al retirar la autorización diplomática para esas operaciones tácticas, el gobierno de México despojó a Estados Unidos de su herramienta de coerción más efectiva. Las ramificaciones de este bloqueo superan cualquier cálculo previo. La llamada del 15 de mayo encarnó el clímax de esta confrontación silenciosa. Trump necesitaba proyectar fuerza hacia su base electoral interna. Sheinbaum necesitaba cimentar la doctrina de independencia total. La conversación fluyó durante varios minutos bajo un hermetismo casi absoluto. Las redacciones de los periódicos opositores tenían preparados los titulares anunciando la sumisión de México y la capitulación ante las exigencias de Washington. Todo estaba dispuesto para el linchamiento político. El golpe de timón llegó con un solo mensaje en redes sociales. La presidenta calificó el intercambio de excelente y cordial. Esa selección de palabras desactivó la bomba mediática en milisegundos. Redujo la embestida imperial a una simple plática entre pares. Negó cualquier crisis. Despojó a la Casa Blanca del drama que necesitaban para justificar su agresividad. Al mostrarse inalterable, demostró que las filtraciones sobre Sinaloa fracasaron en su objetivo de intimidación. El control de la narrativa quedó firmemente en manos de Palacio Nacional. Los analistas de inteligencia en Virginia observaron con incredulidad cómo su campaña de terror psicológico se disolvía ante una comunicación oficial que proyectaba serenidad absoluta y un dominio impecable del lenguaje diplomático. El silencio aturdió a la oposición. La verdadera magnitud de esta victoria política se materializó en el acuerdo posterior a la llamada. El anuncio sacudió las estructuras de poder en ambas naciones y obligó a replantear el tablero continental. Los secretarios de Estado y los altos mandos del gabinete estadounidense empacarán sus maletas y viajarán a la Ciudad de México. Ese detalle rompe la tradición histórica de vasallaje. El imperio tiene que trasladarse físicamente a la mesa de negociaciones establecida por el país que intentaron someter días antes. Se acabaron las convocatorias obligatorias en la capital norteamericana para recibir instrucciones. El gobierno mexicano impuso la geografía del diálogo. Obligó a los halcones de Washington a respirar el aire de la capital azteca. Ese vuelo hacia el sur simboliza el colapso de la doctrina intervencionista en su forma tradicional. Estados Unidos enfrenta una crisis de fentanilo devastadora dentro de sus propias fronteras. Sus ciudadanos exigen resultados inmediatos y arrestos espectaculares. La administración norteamericana sabe perfectamente que cualquier avance real requiere la cooperación operativa de México. Al cerrarles el paso en Michoacán, el Gabinete de Seguridad les recordó quién controla verdaderamente el terreno. Los obligó a reconocer que la época de dictar órdenes por teléfono terminó definitivamente. Las agencias de inteligencia comprendieron de golpe su propia vulnerabilidad. Este giro tectónico evoca los momentos más tensos de nuestra historia continental, cuando las presiones foráneas buscaban quebrar la voluntad de los líderes nacionales. Hoy el campo de batalla abarca la seguridad fronteriza y el control de los flujos ilícitos. La Cuarta Transformación estableció una línea roja innegociable frente al vecino más poderoso del planeta. La soberanía dejó de figurar como un concepto retórico utilizado en actos cívicos y juramentos a la bandera. Hoy representa una política de Estado aplicada con rigor técnico y una frialdad diplomática escalofriante. La filtración orquestada sobre Sinaloa evidenció el último estertor de un aparato de espionaje frustrado por su repentina irrelevancia sobre el terreno mexicano. Querían sangre. Obtuvieron una lección de alta política. Washington asimiló el golpe en silencio. Los preparativos logísticos para la cumbre en suelo mexicano ya comenzaron. Las agendas bilaterales se discuten bajo los términos estrictos impuestos por la Cancillería local. Cada secretario norteamericano que pise territorio azteca lo hará sabiendo que las reglas del juego cambiaron de forma irreversible y permanente. La sumisión sistemática alimentada por los gobiernos entreguistas del pasado quedó sepultada bajo esta nueva directriz de respeto mutuo forzado desde Palacio Nacional.
El chantaje mediático perdió su efectividad frente a un Estado soberano que decidió ejercer su poder territorial sin el menor complejo de inferioridad. Las agencias gringas tendrán que aprender a pedir permiso oficial. Tendrán que justificar cada solicitud de información clasificada. Tendrán que operar bajo el escrutinio severo de las autoridades nacionales en todo momento. El panorama reconfigura por completo la relación bilateral para las próximas décadas. El vecino del sur demostró tener la capacidad estructural y el nervio político para resistir el peso opresivo del despacho oval. La excelente conversación telefónica enmascaró el sonido de un imperio aceptando sus nuevos límites geográficos y operativos. Las acusaciones fabricadas perdieron todo su valor de cambio en el mercado negro de la política internacional. La intimidación encontró un muro de contención institucional inquebrantable. La historia de nuestra soberanía se reescribe frente a nuestros ojos mientras los medios tradicionales intentan desesperadamente ocultar la magnitud de este triunfo histórico. Quedan muchas batallas subterráneas por librar y el imperio buscará formas inéditas de infiltrar nuestra defensa nacional. Manténganse muy atentos al próximo análisis profundo donde expondremos las nuevas tácticas de desestabilización que ya preparan los conservadores desde las sombras. Sumen su voz, dejen su pulgar arriba y compartan este mensaje para fortalecer nuestra trinchera de información libre y lograr que la verdad siga rompiendo el cerco mediático.